En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Puede tomar su lugar. Gracias, Señor. Mi nombre es Estela Gómez, como todos lo han escuchado. Nací en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en el año de 1960. Soy la mayor de 8 hermanos. Voy a hablar en esta noche de mi testimonio, y para hablar de esto quiero traer memorias de mi infancia. Me recuerdo, hermanos, siendo una niña, quizás de escasos 2, 3 años, vivíamos en un hogar maravilloso, vivíamos en un hogar precioso. Tenía un padre excelente que se dedicaba al comercio, un hombre joven pero próspero, un hombre que se desvivía por darle lo mejor a su familia, un hombre amoroso, un hombre ejemplar, podría decir en esta noche. Yo llegué a pensar que teníamos el hogar perfecto, el hogar más maravilloso de este mundo. Mi madre era una mujer muy jovencita y con poca experiencia, ya que me dio a luz cuando ella tenía 15 años aproximadamente. Como les decía, vivíamos en un hogar maravilloso, pero mi padre, los lujos, el dinero que él tenía, los bienes que él podía haber alcanzado en su prosperidad, en sus negocios, no satisfacían aquel vacío que había dentro de su corazón. Nosotros sabemos, los que conocemos a Jesucristo, que los bienes, el dinero, las fiestas, las drogas, todo lo que puede ofrecer este mundo no pueden satisfacer el corazón del ser humano, ¿verdad? Porque dentro de nosotros tenemos un lugar especial que fue diseñado para que Dios viniera a habitar en él. Y mientras Dios no esté en el corazón del hombre, el hombre puede ser rico, puede tener todos los bienes materiales sabidos y por haber en esta tierra, su corazón seguirá vacío. Mi padre se encontraba en esta situación. Yo me recuerdo que él comenzó a buscar amistades fuera del hogar y prontamente comenzó a relacionarse con gente baja, con hombres malos, hombres perversos que comenzaron a sacar provecho de él. Comenzaron a meterlo en el vicio del juego, en el vicio del alcohol, en el vicio de la droga. Y mi padre fue cayendo poco a poco en ese mundo, pensando que a través de los vicios, pensando que a través de aquellas amistades iba a encontrar llenar aquel vacío que había dentro de su corazón, pero solamente le trajo más amargura, más tristeza, más dolor, todo aquello. Poco a poco mi padre, en su inexperiencia, fue perdiendo, hermano, los bienes que había alcanzado. Poco a poco fue deshaciéndose. Vea, muchas de las veces yo fui testiga cómo llegaban aquellos hombres, dizque amigos de él, y sacaban los muebles de nuestro hogar. Yo no podía entender qué era lo que estaba pasando, pero pronto me di cuenta que mi padre se había enviciado en el juego, que mi padre era un esclavo del juego, y todo lo que nosotros teníamos de bienes materiales fue saliendo de nuestro hogar, poco a poco, hasta que nos tocó el turno de salir a nosotros como familia, porque ya no había más dinero para pagar la renta, ya no había más dinero para suplir aquellas necesidades. Yo no supe de qué manera, pero sí me recuerdo, hermanos, que como a la edad de 8 o 9 años, un día, hermano, tuvimos que mirarnos en la calle. Y lo que yo me recuerdo, hermanos, una tarde que mi madre en una calle debajo de un árbol, con 3 piedras, hermano, y un sartencito tiznado, hacía una comida para nosotros. Yo no podía entender qué era lo que había pasado, qué era lo que había sucedido en nuestra vida. Mi padre, hermano, era un alcohólico. Era un hombre, hermano, que ya no se interesaba por la familia, ya no se interesaba por su aspecto físico, ya no se interesaba por sus hijos, ya no se interesaba por el hogar, ya no se interesaba por nada. Yo me recuerdo cada vez más y más bajo, al grado, hermano, de quedarse tirado en las banquetas. Muchas de las veces yo caminaba rumbo a la escuela y para mí era muy triste, hermanos, encontrar aquel espectáculo. Encontrarme con aquel hombre que había sido mi orgullo, encontrarme con aquel que mi padre caía, hombre que yo había respetado y había amado tanto.
encontrarme con aquel hombre tirado en la calle o pidiendo limosna para poder saciar su vicio. Para mí era deprimente y yo no alcanzaba a entender por qué nos había sucedido esto a nosotros, por qué nosotros teníamos que vivir prácticamente de la limosna de la gente, por qué nosotros teníamos que vivir unos días en un lado y otros días en otro, porque de donde quiera nos corrían. Muchas de las veces la gente se compadecía de nosotros, se compadecían de mi madre, se compadecían de todos aquellos niños y nos dejaban vivir por un tiempo en aquellas casas. Pero al darse cuenta de que mi padre era un hombre irresponsable, era un hombre mal hablado, era un hombre peleonero, era un hombre, hermano, que no hacía nada bueno, nos corrían inmediatamente. La familia, la gente, hermano, las amistades que habían estado una vez con mi padre diciendo qué buen hombre, qué hombre tan ejemplar, qué hombre tan próspero, cuando nos vieron en la miseria nos voltearon la espalda. Porque así es el mundo, hermano. Si tienes dinero, tienes amigos. Si tienes bienes, tienes amigos. Pero si no tienes nada, todo se acaba. Mi padre se dio cuenta demasiado tarde de que los que se decían ser sus amigos no lo eran. Pero no podía detener, hermano, su carrera que había iniciado. No podía detener aquella carrera. Porque el hombre sin Cristo es incapaz de poder cambiar. Yo miré a mi padre muchas de las veces tratando o diciendo ya no voy a hacerlo, ya no voy a tomar, voy a cambiar, voy a ser un hombre diferente. Pero aquel hombre diferente seguía siendo igual o peor cada día. No había esperanzas para nosotros como familia. Comencé a sentir tanta tristeza y tanto dolor de mirar la situación de mi familia. Comencé a sentir tanta tristeza de nuestra situación. Comencé a sentir tanta tristeza de aquellas burlas. Porque para mí era triste, hermano, yo era una jovencita. Y cuando yo caminaba rumbo a la calle, la gente no solamente se burlaba de aquel hombre teporochito, de aquel borrachito, sino se burlaban de mí. A mí me decían Estela, la hija del borracho. Y dentro de mi corazón, hermano, había grande tristeza. Porque yo decía, ¿por qué tuvimos que pasar esto? ¿Por qué tuvimos que sufrir esto? ¿Por qué tuvimos que llegar a esta situación? Mi madre comenzó a buscar por caminos equivocados cómo ayudar a mi padre. Comenzó primeramente a ir con los hechiceros. Comenzó primeramente a ir con aquellas personas, hermano, que solamente le sacaban el poco dinero que ella podía agarrar, que ella podía conseguir. Se endeudaba y veía cómo hacía para poder ir a pagarle a aquellas personas que decían que iban a ayudar a mi padre a salir del alcoholismo. Pero lo único que hacían, hermano, era dejarnos más miserables. Mi madre caminaba por aquellos centros espiritistas, caminaba, hermano, con aquellas personas que le ofrecían ayuda, y ya le daba un remedio casero, y ya le daba otra cosa, y nada le hacía efecto. Era peor la situación. Muchas de las veces la gente comete el error, piensa que por ir con un brujo o ir con una persona que aparentemente practica magia blanca les va a ir bien, sin darse cuenta de que están atándose cada vez más y más y más al mundo de las tinieblas, que están dándole más fuerza al enemigo para destruir su vida, su familia. Esa era la situación de nuestro hogar. Dentro de mi corazón comenzó aquel rencor hacia mi padre. Dentro de mi corazón empezó a acrecentarse aquel rencor, aquel resentimiento contra aquel hombre. Lo culpaba de nuestra miseria, lo culpaba de nuestra vida de derrota, lo culpaba de aquellas humillaciones que nosotros teníamos que padecer. Y aquel rencor fue creciendo más y más, y poco a poco vinieron deseos de huir de mi hogar, de salirme de aquella situación. Yo ya no soportaba vivir en aquella miseria, ya no soportaba vivir en aquel maltrato. Porque mi padre, cuando llegaba alcoholizado, no le interesaba quién estaba enfrente, no le interesaba si era pequeño, si era grande, nos aventaba, nos insultaba, nos decía malas palabras. Esa es la situación de un hombre alcohólico, esa es la situación de un hombre sin Dios. Yo me recuerdo, hermanos, que comencé a tratar de fugarme de mi hogar, y primeramente comencé a ir a fiestas, comencé a ir a bailes, comencé a ir a tardeadas.
Pronto conocí mujeres mayores que yo, las cuales me inducieron en aquel mundo de perversidad, en aquel mundo de pecado, sin darme cuenta. No sé cómo pasó. Yo me recuerdo quizás a la edad de 12 años.